Honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Entonces, versículo 10. Entonces, dice el Señor, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa que para que se cumpla tenemos un principio en el versículo anterior. En el versículo 9 está el principio. ¿En qué consiste el principio? En honrar a Dios con nuestros bienes y con la primicia de todos nuestros frutos. Y la promesa es que entonces nuestros graneros serán llenos con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Ahora, en Romanos 11, versículo 16, si usted lo tiene y si no, búsquelo allí en la Biblia. Romanos, el sexto libro, lo tenemos también en pantalla. El apóstol Pablo enseña y dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo leemos una vez más. Si las primicias son santas, ¿qué más dice? También lo son lo restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tus bendiciones, por tus promesas. Gracias por este día, por estar en tu casa, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, acá presentes. Gracias por todos aquellos que a través de los medios nos están escuchando el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que nos enseñe a la luz de la palabra, Señor, cuán importante es entender los principios, Señor, establecidos en tu palabra para nuestro beneficio. Y cuánta bendición hay, Señor, al aplicarlos. En el nombre de Jesús te pedimos que solo la voz de tu Espíritu Santo se escuche en medio nuestro mientras nos enseña y nuestros corazones se vuelven receptibles para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos, no sin antes, papá, declarar que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y todo aquello que no obedece a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, le atamos de pies y manos, oh Dios, y le enviamos al abismo, declarando que este lugar es libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo del Señor dice: puede tomar su asiento, mi amado. Honra a Dios con lo mejor. Déjeme poner en contexto los pasajes leídos para que podamos tener una mayor percepción e interpretación de lo que Dios quiere enseñarnos. En este pasaje de Proverbios 3:9, que seguramente usted lo ha escuchado bastante ya, algunos quizás no lo sabemos de memoria, pero ¿cuál es el trasfondo de la enseñanza? ¿Cuál es el contexto bíblico de este pasaje? Recuerde que este pasaje es escrito, número uno, para empezar, por el rey Salomón, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre a través del cual hasta el día de hoy muchos de sus consejos son aplicados en diferentes áreas de la sociedad por su valor importantísimo que tiene. Ahora, Salomón se dice que en este pasaje particularmente es parte de una sección de enseñanzas que da a su hijo. Y en los primeros versículos de este capítulo 3, Salomón le está enseñando a su hijo sobre la importancia de poder vivir una vida piadosa y justa. Y para ello tiene que tener sumo cuidado y apartarse del mal. Pero cuando llegamos al versículo 9, Salomón le está enseñando a su hijo sobre la importancia de honrar a Dios. ¿Y qué significa esto? Salomón le está diciendo a su hijo que honrar a Dios significa reconocer su soberanía y su autoridad sobre nuestras vidas en todas las áreas, y esto incluye también ponerlo en el primer lugar sobre nuestra vida financiera. En otras palabras, Salomón le está diciendo a su hijo cuán importante es reconocer que Dios es un Dios soberano y que su autoridad está por encima de todo. Y cuando nosotros le aprendemos a confiar a Él a tal grado que sabemos que Él domina y gobierna sobre todo, no tendremos ningún problema con también que nuestras finanzas sean guiadas por el Señor. Y también le habla acerca de las primicias, o sea, de los frutos. Entendamos que para el pueblo de Israel, ellos vivían en gran parte de la agricultura.
Y los primeros frutos de las cosechas, como a cualquiera de nosotros, cuando nos dedicamos a lo que nos dediquemos y empezamos a ver resultados, eso provoca alegría, ¿verdad? Eso estimula nuestro ser por causa de que nuestro esfuerzo está siendo recompensado. Entonces, para el pueblo de Israel, el momento cuando se levantaban las cosechas representaba un tiempo muy significativo, y el Señor les dice: también asegúrense que dentro de lo que para ustedes es importante, Dios tiene que estar primero. Entonces dice: traigan de los primeros frutos y conságrenlo, porque las primicias tienen que ver precisamente con eso, con agradecimiento, con consagración al Señor. Bueno, ahora vamos al Romanos capítulo 11, el versículo 16 que leíamos, donde Pablo dice que si las primicias son santas, también lo es lo restante, y que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está hablando precisamente de la salvación, y me gusta lo que Pablo nos enseña, porque el tema central de la Biblia es Cristo y el propósito de salvación para con el ser humano, ¿sí o no? Ese es el tema central, la columna vertebral del Evangelio es hablar de Cristo y de su propósito de salvar al ser humano. Y Pablo está hablando precisamente de eso, de cuán importante es entender cómo obra la salvación. Y habla de que la salvación viene por los judíos, pero que la misericordia de Dios alcanza a los gentiles. Pero lo que me llama la atención es que Pablo, para enseñarlo, para ilustrarlo, toma el tema de las primicias. Y eso a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque Pablo, como judío, conocía muy bien sobre el tema, y por eso lo quiere presentar de una forma que lo entiendan tan bien y que no les quepa duda de cómo obra la salvación. Ahora, para nosotros como iglesia gentil, que no somos judíos, salvo que alguno u otro quizás lo será, algunos quizás descendientes, pero nosotros como iglesia hispanoparlante, iglesia gentil como pudiese considerarse, tenemos que saber que nosotros hemos sido enseñados a través de la Escritura, donde han habido traducciones del hebreo a otros idiomas y posteriormente llega al castellano, como también en el Nuevo Testamento, del griego al alemán, del alemán al inglés, del inglés al español. Por lo tanto, la enseñanza no siempre ha sido tan práctica y precisa con relación a algunos temas, tanto así que el tema de las primicias muy poco lo hablamos o lo escuchamos dentro de la iglesia, cuando es dentro de la enseñanza bíblica y la fiesta que el Señor establece, uno de los que más enseña o de los cuales más se habla. Y yo quiero que le demos un vistazo a la historia para entender el tema de las primicias. Ahora, todo empieza ya con Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, y cuando Jacob y su descendencia llega a Egipto, después de que José ahora se ha convertido en la persona de más influencia después del faraón en Egipto, lleva a su familia y los establecen en un lugar llamado de la tierra de Egipto, Gosén, que era una de las tierras más prominentes, y allí pasó el pueblo, creció y se desarrolló. Pero dice la historia bíblica que murió José y consigo también vino otro faraón que no conocía a José ni tenía vínculo con este, y el problema que llegó para los israelitas o los judíos fue tal que los convirtieron en esclavos. Y este periodo duró aproximadamente 430 años. Y en 430 años pasan muchas cosas. ¿Crees? ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí en otro país que no es este país y que ya venimos adultos aquí? ¿Alguien? Le pregunto, en su pueblo, independientemente si usted es de la ciudad o del campo, pero la ciudad más inmediata o el pueblo o la ciudad donde usted proviene, ¿hay alguna celebración grande que se celebra con toda euforia? ¿Alguien recuerda qué fecha se celebra dicha fiesta en su pueblo, en su lugar de origen? La mayoría. ¿Sabes por qué? Porque de alguna forma a través del tiempo hemos sido culturizados. Y esas cosas para nosotros son sumamente importantes y las vemos como parte de nuestra cultura. La celebración del 30 de agosto en mi ciudad, Santa Rosa de Lima.
¿Cuántos connacionales no regresan al pueblo esa fecha por estar el 30 de agosto allá? Conozco a otros hermanos que son de otros lugares que la fecha de la celebración de su pueblo, ¿qué cree? Ellos regresan porque quieren estar allí. ¿Qué celebran? No sabemos, pero se siente bonito, dice. Ven tanta familia, tantos amigos, los recuerdos y todo esto. Entonces, al pueblo de Israel le pasó algo parecido. Con el pasar de los años, que han pasado más de 400 años ya, han aprendido tanto de la cultura egipcia y se han involucrado tanto en esto, que eso es parte de ellos ya. Entonces llega un momento cuando ahora son un pueblo de esclavos, pero con costumbres y principios egipcios arraigados a su estilo de vida. Y Dios, viendo la condición en la cual se encuentran, envía a un Moisés para liberar a este pueblo. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 12 y el capítulo 13 del libro de Éxodo, Dios a través de Moisés se encarga de reculturizar a este pueblo, de reenseñarles, de desprogramarlos de aquellas cosas que habían sido enseñadas, y establece un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. ¿En qué consiste este nuevo tiempo? Les cambió el calendario. Les dijo: a partir de hoy las cosas van a ser diferentes para ustedes. Hoy se constituye el día primero del mes primero, y estas van a ser las celebraciones y las fiestas que van a celebrar. Y a mí me llama la atención en gran manera esto, porque Dios nos creó de una forma tan particular, tan especial, que a nosotros nos creó como seres vivientes. Después, cuando nosotros leemos la historia del capítulo 1 del libro de Génesis, verso 26 en adelante, y el capítulo 2 particularmente, dice que hizo un muñeco de barro y luego le dio aliento de vida, ¿verdad? ¿Recuerda esa parte de la historia? O sea, le dio espíritu, ruah. Ahora, y al hacernos almas vivientes nos hace seres tan especiales que tenemos alma. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero en esa parte del alma se anidan las emociones, los sentimientos, el intelecto, la voluntad. O sea, Dios nos hace seres tan especiales que respondemos a las emociones. Dios es un Dios que quiere vernos alegres, quiere vernos celebrar, que tengamos motivos por qué estar contentos, porque si Él nos hizo con esa particularidad, tiene que haber una razón por qué nos hace así. Ahora, por eso cuando saca el pueblo de Israel de Egipto, les establece fiestas. Diga conmigo, fiestas. O sea, celebración, motivos por los cuales ellos deberían de alegrarse. Y dentro de las fiestas que el Señor establece, fueron 7 las principales. La Pascua, la primera de ellas, que se celebró aún estando en Egipto. La fiesta de los panes sin levadura, que la celebraron a la salida también de Egipto. Y luego viene la fiesta de las primicias, o el Bikurim, como se diría en hebreo, que esto tiene que ver con una promesa por venir. Pero esta ya la celebraron en el desierto, y esto a mí me deja asombrado. Porque si solamente tuviera que ver con cosechas, ¿cuándo es el pueblo estuvo trabajando en cosechas en el desierto? Pero se trata de reconocer que Dios es bueno. Se trata de agradecerle que por su gracia estamos en pie. Se trata de agradecerle que no nos ha faltado nada. Se trata de agradecerle que nos ha provisto en cada necesidad. Se trata de ser agradecidos. Eso tiene que ver con la fiesta de las primicias. Y luego viene la fiesta 50 días más tarde, la fiesta de los panes, del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, y también la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué son las primicias en sí? Tiene que ver con esto representa, como decía, lo primero, lo mejor, lo que se obtiene, y en el Antiguo Testamento Dios lo establece como un principio a practicarlo. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, de la salvación, utilizó el principio de las primicias para hablar cómo obra la salvación, que Dios la salvación la trajo a través de los judíos, que es la raíz, y que si la raíz es bendecida, las ramas van a ser bendecidas. Pero ¿cuál es el principio que Pablo quiere dar a conocer sobre las primicias? Que las traían al sacerdote, los primeros frutos. El sacerdote, de acuerdo a Ezequiel 44, verso 30, lo bendecía. Y esa palabra que el sacerdote declaraba, ellos la creían tanto
Y ellos daban por sentado que lo que Dios les había dicho a través del sacerdote, eso iba a ser así. Ellos traían el principio de la cosecha que todavía no era completa. Pero ellos sabían que si bendecían el principio, el resto de la cosecha estaba garantizada. ¿Por qué tú crees que Dios pidió también los primogénitos? Hablar de las primicias es hablar de un tema maravilloso. Porque los primeros hijos Dios los pidió como primicias. Los primeros frutos de los animales Dios los pidió como primicia. Los primeros frutos de la cosecha Dios los pide como primicia. La primera conquista del pueblo de Israel cuando entra a la tierra prometida la pidió como primicia. La pregunta es ¿por qué? Porque el principio no cambia. Es que si Dios bendice lo primero, lo que resta de este año 2025 va a ser bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Si Dios bendice lo primero, Dios bendecirá también lo restante. Las primicias es una de las fiestas judías. De hecho, es una de las más nombradas a través de la Biblia. La celebración de las primicias era un momento en el año donde el pueblo de Israel se reunía para agradecerle a Dios. Esta era la razón principal. Traían sus frutos, pero venían para agradecerle a Dios por la cosecha. Venían a celebrar que la bendición de Dios había estado sobre sus casas, sobre su familia. Y venían a celebrar también la protección de Dios, que Dios los había guardado durante ese año. Tres cosas importantes. Ellos venían a agradecerle a Dios por la bendición, agradecerle a Dios por su provisión y agradecerle a Dios por la protección. Las primicias entonces representan un acto de agradecimiento a Dios por cuanto Dios nos ha bendecido, por cuanto Dios nos ha provisto y por cuanto Dios nos ha guardado. Pregunto, ¿alguien tiene motivos por qué agradecer a Dios esta mañana? Mire, nos ha bendecido, nos ha guardado y estoy seguro que su palabra sigue siendo tan fiel que dice que el que está en su mano nadie lo arrebatará. Mantente en el hueco de la mano de Dios, no te salgas de allí porque allí vas a estar seguro. Entonces los judíos entendían muy bien este principio de ser agradecidos por todas estas cosas. Y las primicias es un principio poderoso. Y por eso el apóstol Pablo se toma el tiempo para enseñarlo de la forma como lo enseñó. Claro, él era judío, él era un erudito, un maestro, una persona superdotada en conocimiento. Y por eso utiliza el principio de la primicia para poder dar a conocer esta verdad. Por ello, el Señor nos enseña a través de este principio que aquí la gente era diligente y se involucraba toda la familia. Porque cuando nosotros vemos la historia bíblica, cuando empezaban a salir las primeras espigas, ¿alguien trabajó la agricultura de casualidad acá esta mañana? ¿Cierto o no que usted sabe en el maíz o en el sorgo, usted puede identificar qué espiga está a punto de brotar y dar el fruto ya? Entonces, cuando llegaban a ese momento, se involucraba toda la familia, el papá y los niños, y salían con una serie de listoncitos rojos con color púrpura casi. Entonces, donde ellos identificaban la primera espiga que estaba a punto de brotar el fruto y lo amarraban para que cuando ya estuviera madura, ellos ya sabían, porque para ese momento ya había muchos más frutos en el sembradillo, pero ellos querían saber cuáles habían sido los primeros, y ahí se involucraban los niños, ahí se involucraban todos. Y dice la Biblia que cuando ellos venían al campo y traían y cortaban esta cosecha, iban como familias a Jerusalén y celebraban que Dios había sido fiel y que ellos también tenían una promesa por cumplirse, que era el resto de la cosecha. Porque primicia, dicho sea de paso, otra de sus definiciones que connotan esta palabra en hebreo es que es una promesa por cumplirse. Entonces ellos venían con la expectativa, con la convicción clara de que había una promesa de Dios por cumplirse en su vida si ellos obedecían el principio de traerle a Dios lo primero. Y cuando ellos traían el principio, el sacerdote declaraba una bendición, y dice la Biblia y dice la historia que entonces empezaba la celebración, porque ellos confiaban tanto en Dios que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Así como tú y yo confiamos en Dios que Él nos va a guardar en este año y en los días por venir, y que no hay nada que temer si Dios está con nosotros, porque Él es poderoso para guardarnos. Para la cultura judía esto era importantísimo. Por eso le decía que pedía el primogénito. No porque era mejor que los demás hijos,
Mis hermanos se ríen, sí, tú como sos el primogénito lo puedes decir de la forma en que lo dice. No, pero sabe que el primogénito en la cultura judía, Dios lo pedía y ellos se lo entregaban, lo consagraban. A mí me llena de alegría, soy el primogénito de la familia, cuando escucho a mi papá hablarme de esas historias cuando yo estaba recién nacido. Y dice mi papá, cada vez que tengo la oportunidad de ver un video y verte predicar, me dice él, he llorado porque no puedo, dice, entender la fidelidad de Dios. Que aun cuando yo le fallé a Dios, me dice mi papá, Dios escuchó mi oración de aquel entonces y cumplió su promesa. Porque mi oración, dárselo fuerte a él. Me dice mi papá, mi oración era cuando yo te cargaba en los brazos. Yo sabía que te había presentado en el altar. Yo sabía que te había consagrado para el Señor. Pero yo le pedí al Señor que te hiciera un hombre a su servicio. Y Dios dice, no solamente me permitió verte crecer, pero también ver que Él cumplió su promesa. Es que los primogénitos, ellos los consagraban. Y cuando el sacerdote lo bendecía, lo que estaba sucediendo era el resto de los hijos que tengas también van a ser bendecidos porque consagraste lo primero. Cuando tú dedicas algo al Señor, Dios lo va a bendecir y va a bendecir el resto de lo que queda. Por eso en tu negocio, por eso en tu empresa, por eso en tu trabajo, por eso sea lo que sea que te dedique, consagra lo primero para Dios y Él le va a dar bendición a lo que resta. Cuando Dios pide algo, amado mío, cuando Dios pide lo primero, es simple y sencillamente porque lo quiere bendecir. Diga conmigo, cuando Dios me pide lo primero, es porque lo quiere bendecir. Él no te pide porque necesita, porque no tenía otra cosa en que pensar o que hacer o que establecer como principio. Todo lo que Él pidió es porque quiere a través de eso mostrar su amor, su poder y su misericordia en favor de sus hijos. O sea que cuando Dios me pide lo primero es porque me quiere bendecir. No se trata de dar las primicias solamente, ¿sabe? Hay que entender el propósito, hay que entender el principio. El principio está en que si nosotros venimos y traemos las primicias al Señor, la bendición de Dios va a reposar sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas el resto del año. Por eso yo creo que en este año 2025 yo quiero ver a Dios obrar en mi casa. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar en su casa? Mire, este año 2025 declara la bendición de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa. Lo que sea lo que te dediques, declara que Dios va a estar contigo. Entonces es importante entender que el principio es en darle a Dios lo primero y Él bendecirá el resto. Yo le traigo a Dios mis primeros frutos y mis primeras cosechas y Él me va a bendecir en el resto de la jornada. Primicia significa, como decía en hebreo, promesa por cumplirse o promesa por venir. Ellos traían creyendo de que Dios los bendeciría y en efecto esto pasaba. ¿Por qué? Porque las primicias es un acto de fe y es un acto de gratitud. Cuando nosotros le creemos a Dios con todo nuestro corazón y obedecemos a su palabra, créame, las bendiciones de Dios vendrán sobre nuestras vidas. ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín y Abel? Una historia que tiene mucho que enseñarnos, donde hay un escenario trágico, pero hay algo dentro de esa tragedia maravillosamente brillante, que a veces nosotros no le prestamos tanta atención porque nos concentramos más en la actitud iracunda de Caín, de matar a su hermano y todo eso. Pero miren, después de que Caín mata a Abel, la Biblia dice por qué lo mató. Porque Abel trajo de lo primero, lo mejor, y se lo presentó al Señor y el Señor se agradó de ello. En cambio, Caín trajo el fruto de la tierra. No es que Caín no hizo nada, no es que Caín no hizo algo importante, no es que Caín no le dio al Señor. El asunto es la actitud con la cual él lo hizo, que no trajo de lo mejor, que no trajo de lo primero. En cambio Abel sí, y esto le agradó al Señor. Entonces dice que su semblante se decayó, se deprimió, pudiésemos decirlo. Y el Señor, al verlo en aquella condición, mire, al Señor le interesa cómo tú te sientes. Al Señor le interesa tu estado anímico. Es cierto que Abel lo agradó
El Señor se agradó de ello, pero también no ignoró a Caín. Le preocupó la condición de Caín. Y se acercó y le dijo a Caín: ¿qué pasa? ¿Por qué está tu rostro decaído? ¿Por qué veo tu semblante diferente? ¿Qué es lo que te deprime, Caín? Y aquí viene el detalle maravilloso que yo le decía. Y el Señor se toma el tiempo para decirle a Caín: si hicieres como ha hecho tu hermano Abel, ¿no también tú tendrías los mismos resultados? O sea que piense, regáleme su atención por favor. Si Caín hubiese escuchado a Dios en ese momento y puesto en práctica lo que el mismo Dios le está diciendo, aún después del error que había cometido ya, hubiese sido restaurado. Por eso que a mí Dios me asombra, porque es un ser maravillosamente bueno. Como dice el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme nos hemos comportado, porque maravillosamente Él dice que Él ha extendido su misericordia sobre los que le temen. Su gracia ha sido sobre nosotros, por eso estamos en pie, por su misericordia, dice la Biblia, no hemos sido consumidos, porque el Señor dice que Él ha extendido su misericordia. Por eso a mí me sorprende lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Pero el principio, de acuerdo a capítulo 4 del libro de Génesis y el libro de Números capítulo 18, nos enseña que a Dios hay que darle lo primero y lo mejor. Yo bendigo a Dios. Mire, yo he sido una persona muy, pero muy bendecida y merecidamente bendecida de parte de Dios, porque me he portado mal, tengo que ser honesto. Me he equivocado más de lo que yo quisiera. Pero digo que soy bendecido porque Dios me haya permitido crecer en el lugar que me permitió crecer. Mi madre es una mujer maravillosamente aplicada en los principios bíblicos. Una mujer de fe inquebrantable. A pesar de lo que tuvo que vivir en la vida y de todo lo que tuvo que enfrentar, nunca ella comprometió sus convicciones y nos enseñó a nosotros los principios bíblicos. Recuerdo que cuando íbamos a la iglesia, mamá, ella siempre procuraba que los billetes, no tanto era por la denominación de esto, sino el estado de esto. Los billetes más nuevos, los de mejor estado, ella siempre los guardaba aparte. Y mi hermano, siempre hay un hermano que es más preguntón que otros, ¿verdad? Y mi hermano era el preguntón de la familia. Y él le preguntaba a mamá, ¿por qué siempre los billetes nuevos los aparta? Y mamá le decía: es que cuando voy a la iglesia, hijo, me gusta darle de lo mejor al Señor. Otro principio: cuando nacía alguna cría en casa, sea de cerdos o sea de reses, mamá, el primer fruto siempre lo destinaba, porque eso tenía que ser una primicia para el Señor. Entonces yo recuerdo que cuando yo vine a este país y empecé a trabajar, yo trabajé como en restaurante, como mesero muchos años. Y nadie me lo dijo en la iglesia. Sabe Dios que digo verdad, nunca se enseñaba ese principio en su tiempo. Pero yo todas las primeras propinas de todos los días, la primera propina yo la separaba, la guardaba y la ponía en un sobre. El domingo que venía a la iglesia, yo traía mi ofrenda, traía mi diezmo y mis primicias. ¿Quién me lo pidió? Nadie. Ese era un asunto entre Dios y yo, porque mi madre me lo enseñó desde muy chico, porque ella entendió que el principio de honrar a Dios siempre te va a ir bien en la vida. Dios te va a abrir puertas, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a abrir oportunidades que otros no entienden ni cómo llegaron. Sí, recuerdo en su tiempo, así imagínense, uno ni siquiera hablando inglés y siendo jefe de personas que han nacido aquí, nativos de acá, y que uno con dificultad para darse a entender. Pero es la gracia de Dios, porque tú pones a Dios primero. Cuando tú pones a Dios primero, nunca te va a ir mal en la vida. Por eso dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Busca a Dios primero, ponga a Dios primero, que Dios sea tu amanecer, que Dios sea tu atardecer, que Dios sea lo primero en tu casa, en tu familia, que Dios sea lo primero en el ministerio, que Dios sea lo primero en el trabajo, que Dios sea lo primero en nuestras vidas, y nos va a ir bien en la vida. Por eso primicia tiene que ver con lo primero. Tú pones a Dios primero y el Señor entonces te va a entregar y te va a bendecir y te va a poner sobre lo mejor. Nuestras primicias hablan de quién es Jesús para nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que
que Él debe ser lo primero y lo mejor que nos ha pasado en la vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, Él es lo primero para mí y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si Él es el primero y es lo mejor que le ha pasado en su vida, déle un aplauso como realmente lo merece. Como el primero, si Él es el primero, dérselo fuerte. Lo podemos hacer aún mejor, iglesia, porque es para el que es primero en nuestras vidas. Lo mejor que nos ha pasado fue conocerle a Él. Por eso es que decía que nuestras primicias hablan de lo que Él es y lo que representa para nosotros. Quiero hablar, y termino con esto, 4 beneficios o 4 promesas de Dios que da a sus hijos con relación a este maravilloso tema de las primicias. 4 beneficios o 4 promesas que Dios da a sus hijos para quienes ponen en práctica este principio. Y la primera la encontramos en el capítulo 44 del libro de Ezequiel, versículo 30. Ezequiel, capítulo 44, verso 30. Los que tomen nota por favor, porque cuando esté en casita yo quiero que usted le dé una revisada a esto y se meta una vez más sobre el tema, porque yo sé que a veces nuestra mente no es tan capaz de captar todo. Por eso es bueno que nos acostumbremos a eso, a tomar nota. Y de pronto el predicador dijo algo que usted dice, bueno, ¿y de dónde sacó esto? Como usted tiene nota y dijo, bueno, esto fue lo que dijo, pregúntale después por qué dijo eso. Eso a uno como predicador lo ayuda a ser mejor, porque tiene que prepararse más y saber que todo lo que va a decir no es lo que yo quiera, es lo que Dios por medio de su palabra nos dice que digamos. Así es que es un principio muy bueno, por cierto. Lo primero decía Ezequiel capítulo 44, verso 30. La escritura dice de la siguiente manera: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, los cereales. Y aquí viene la promesa. ¿Para qué? Dígalo conmigo, ¿para qué? Para que repose la bendición del Señor sobre vuestras casas. Atiéndame por favor un segundo. ¿Qué libro fue que leímos? Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un profeta que estaba en el exilio cuando Israel está allá en Babilonia durante el periodo de los 70 años. Ezequiel le profetiza al pueblo allá en esclavitud. Y el profeta, Dios por medio del profeta, le dice al pueblo: recuérdense de los principios que Dios estableció a través de su palabra, y si ustedes los mantienen vivos, la bendición de Dios va a reposar sobre sus casas, sobre su familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu empresa, sobre todo lo que tú hagas y a lo que te dediques, amado mío. Si tú honras a Dios con este principio de las primicias, el Señor promete y dice que su bendición va a reposar sobre tu casa. Diga conmigo, la bendición de Dios reposará sobre mi hogar en este año 2025. ¿Cuántos creen conmigo eso? La bendición de Dios va a reposar sobre tu casa. Pero note usted lo que dice la escritura. No dice la bendición de Dios te visitará. Dice la bendición de Dios que dice va a reposar. ¿Qué quiere decir o cuál es la connotación de esta palabra reposar? El Señor está diciendo es que va a habitar, va a permanecer. Es algo permanente, no es algo pasajero, iglesia. O sea que nuestras victorias van a ser completas y no a media. Nuestros logros van a ser completos y no parciales. Porque si la bendición de Dios está contigo, va a traer alegría y no tristeza. Dice Proverbios capítulo 10, verso 22. Por eso la bendición de Jehová va a reposar, diga conmigo, va a reposar en mi casa. Segundo, ¿qué más Dios promete hacer con sus hijos cuando ponemos en práctica este principio de la primicia? Nehemías capítulo 13, verso 31. La escritura nos enseña algo poderoso. Nehemías 13, 31. El Señor dice a través del profeta lo siguiente: y para la ofrenda de la leña, en los tiempos señalados,
y para las primicias, acuérdate de mí. Esa debe ser nuestra oración, decir, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. O sea, para que me vaya bien. Pero, ¿cuál es la enseñanza acá? La enseñanza es que Dios se va a acordar de ti cuando tú practicas este principio. Y déjeme poner en contexto esta palabra. Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén. Nehemías es un descendiente de aquellos que fueron llevados a la deportación. Nehemías nació en el extranjero. Pero los principios bíblicos, a través de sus padres, formaron en Nehemías el carácter y un hombre que amó tanto su pueblo, su gente, y Dios lo envía como un mensajero a Jerusalén. Y cuando Nehemías viene, ¿sabes a qué vino Nehemías? Diga conmigo, a establecer orden. Es que todos en algún área de nuestras vidas, en casa, en algún área de nuestras vidas, hay cosas que no están en orden. Créame, en algún área de nuestras vidas usted sabe que hay algo que no está en orden. Y Dios quiere poner las cosas en orden para luego traer su bendición. Y lo que el Señor nos dice a través de Nehemías es que cuando nosotros ponemos en práctica los principios, Dios se acordará de nosotros. Nehemías viene a un pueblo que está en ruinas, a un pueblo en bancarrota, a un pueblo que sufre, a un pueblo que no tiene identidad, a un pueblo que sus muros aún están derribados, a un pueblo que sus puertas aún están quemadas a fuego. Y Nehemías viene y les dice: la razón principal por la cual están en esta condición es porque ustedes han tenido un descuido espiritual, porque ustedes abandonaron lo que Dios a través de la palabra enseñó. Hay un pasaje allá en el libro de los Reyes que relata también la historia difícil y complicada que este pueblo estaba viviendo. Y Nehemías, cuando le dicen el estado en el cual, capítulo 1, los primeros versículos, le dicen a Nehemías la condición en la cual está el pueblo, él se entristeció mucho y dijo: ¿cómo es posible? Cuando Dios es un Dios de promesas, cuando este pueblo es un pueblo de promesas y está viviendo en esta situación todavía. Y a Nehemías le pegó tanto eso, y que Dios mismo lo envió. Y lo primero que Nehemías hace cuando llega es establecer orden. Diga conmigo, establecer orden. Y una de las primeras cosas que Nehemías hace es: acuérdense de lo que el Señor habla acerca de las ofrendas. La ofrenda de la leña, de las primicias. Y ahora, y esto es interesantísimo por lo siguiente. ¿Usted quiere saber cuál era la verdadera realidad del pueblo cuando Nehemías llegó ahí? Vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Ageo. Y en el versículo 5, usted encontrará un panorama bastante detallado de cuál era la condición del pueblo por causa de haberse olvidado de los principios establecidos por Dios en su palabra. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, a través del profeta Ageo, capítulo 1, verso 5, ¿alguien lo encontró ya? ¿Qué dice la escritura? El primer llamado de Dios, antes de continuar, déjeme decirle que el profeta Ageo, su libro, el libro de Nehemías, el libro de Esther y el libro de Esdras, son libros contemporáneos. Es prácticamente una historia y luego clasificada de la forma que ahora la tenemos registrada en estos libros. Entonces el libro de Ageo relata la condición en la cual se encontraba ese pueblo. Y el Señor le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, lo primero que Dios le dice a este pueblo es: meditad sobre vuestros caminos. En otras palabras, Dios le está diciendo: deténganse, piensen, razonen, cuestiónense. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Esto no es normal. Algo aquí no está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que el Señor les dice. Pregúntense. Nosotros no podemos dar por sentado todo lo que en la vida se nos dice, amado mío. Nosotros tenemos que cuestionarnos. Nosotros tenemos que preguntarnos. Nosotros no podemos creer todo lo que nos dicen. Debemos de cuestionarnos. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos el capítulo, Dios mío, del libro de Lucas, sé que es el versículo 45, Pastor Orlando, si me pudieras ayudar, cuando el Señor dice que iban en camino a Emaús con los discípulos y después de haber caminado mucho tiempo, ¿será 26, 45?
o 24, 45, algo así. Pero sé que el versículo es 45. Y quiero que me ayude con ese versículo en cabina cuando lo tengamos por lo siguiente. Porque hay una diferencia entre la comprensión y el entendimiento. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel: pregúntense, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Esto no es normal. Ustedes son un pueblo bendecido, marcado para ser bendecido. Ustedes son un pueblo apartado por Dios, destinado para ser bendecido. Pero lo que les está pasando no tiene nada que ver con mi propósito, con mi plan original. Algo está pasando. Y ustedes deben ser los primeros que se deben de preguntar: ¿por qué está pasando esto? ¿Encontraron el pasaje? 24:45, Lucas 24:45. Ayúdame con este pasaje, porque los discípulos han caminado prácticamente todo el día con Jesús y han hablado de toda la historia. Usted puede ver el relato después. Ellos han hablado tanto con Jesús, pero dice que entonces les abrió los ojos para que ellos pudieran entender. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? ¿Se da cuenta que no es lo mismo entender que comprender? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Iglesia, atiéndame. Hay muchos principios y enseñanzas dadas por Dios a través de la palabra, que si no es por la maravillosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da la luz para entender y luego comprender, podemos estar oyendo mucho y jugar a la cristiandad por mucho tiempo, pero lamentablemente en nuestra vida no pasarán mayores sucesos de los cuales Dios planificó, porque Dios te vio a ti, a mí y a su iglesia como una iglesia victoriosa, donde ni el mismo infierno la podría detener. Una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que establece respeto, una iglesia que socialmente causa un impacto. Esa es la iglesia que Jesús vio en capítulo 16 de Mateo y los primeros 5 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Pero la realidad es muy distante. Por eso el Señor le dice, de regreso al capítulo 1 del libro de Ageo, el versículo 5: deténganse, mediten en vuestros caminos. Así como el Señor allá a través del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16, le dice al pueblo: deténganse y pregunten por la senda antigua. El Señor le dice: pregúntense, reflexionen, mediten sobre vuestros, ¿qué dice? Caminos, o sea, sobre nuestra conducta, sobre nuestro accionar, sobre nuestro día a día, sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos. Pero mire el versículo 6. Aquí revela el estado en el cual ellos se encontraban. Y les dice: ¿sembráis qué? ¿Poco o mucho? ¿Y cuánto cosechaban? Ese era el estado en el que se encontraba. Era un pueblo que se esforzaba. Versículo 6, por favor, de Ageo 1. Era un pueblo que se esforzaba, era un pueblo que trabajaba, era un pueblo que tenía, llamemos, fe, porque dice que sembraban ¿cuánto? Mucho. Tenían expectativas, pero ¿qué cosechaban? Poco. Comían, pero no se bebían y no se satisfacían. O sea que no había plenitud en sus vidas. Hacían cosas, pero nada les llenaba, nada les satisfacía. Trabajaban, pero no tenían rendimiento. Y cuando recibían su salario, su jornal, la cuenta aumentaba. ¿O no? ¿Qué pasaba? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy por hoy hay personas que son dueñas de sus negocios, pero tienen problemas financieros. Hoy por hoy hay personas que tienen buenos trabajos, buenos negocios, buenos ingresos, pero están en problemas financieros. Y ese es el resultado. Dice: cuando recibían el salario se les iba con el saco roto. No era por falta de iniciativa. Mira lo que dice el Salmo 127, los primeros 3 versículos. El Señor habla y dice que si Jehová no edifica la casa, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vélala. Es por demás que nos levantemos. El siguiente versículo: es por demás que nos levantemos de madrugada. Esto quiere decir a personas aplicadas, personas que no escatiman el esfuerzo, personas que están convencidas
de lo que tienen que hacer. Se esfuerzan, se levantan de madrugada, trabajan todo el día. Y cuando van a reposar y comen, aún con dolencias. ¿Pero qué crees? No hay progreso. Porque no está en el esfuerzo solamente, no está en la dedicación solamente, no está en las habilidades solamente, no está en las estrategias solamente, está en quien Dios tiene misericordia. Oh, aleluya, dérselo fuerte a Él. Está en aquel en quien Dios ha puesto su mirada, en aquel que agrada a Dios, en aquel que puso a Dios primero, en aquel que no está dispuesto a negociar los valores y los principios y dice: si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Por eso Nehemías me enseña a mí que cuando yo traigo las primicias al Señor, Dios se acordará de mí, y Dios se acuerda de mí para recordarme qué es lo que necesito hacer que no he estado haciendo bien. Por eso le dice: ¿qué pasó con la ofrenda de la leña? ¿Qué pasó con las ofrendas de las primicias? ¿Dónde están? Entonces dice: traigan, regresen al principio. Por eso están en esta condición. Y tercer punto, o tercera promesa, tercera bendición que Dios garantiza a sus hijos por participar de este principio, lo encontramos en el mismo versículo que leímos de Proverbios, capítulo 3, verso 9. ¿Y qué dice la Escritura en este maravilloso versículo? Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Versículo 10, entonces serán llenos tus graneros. Y dice, ¿cómo serán llenos? Con abundancia. Dios no está viéndote que estás viviendo una vida a medias. Dios te está viendo que tienes plenitud de gozo, plenitud de alegría, que tus expectativas son completas en Él, que no estás dudando, que ahora amaneces creyendo y mañana amaneces dudando. El hombre y la mujer que ha depositado su confianza en Dios y que ha puesto a Dios primero, aun cuando el cielo y la tierra, dice, podrán pasar, pero lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida, porque dice la palabra que dice que puede que la tierra tiemble y los montes sean removidos de su lugar, pero el llamado de Dios a su pueblo es: estad quieto y verás que yo soy Dios. Estad quieto y verás que yo soy Dios. Dios te guardará en tu entrar, Dios te guardará en tu salir, Dios prosperará el fruto de tu trabajo, Dios bendecirá a tu familia. Deposita tu confianza en Dios y todo va a estar bien, amado mío. Pero a veces nosotros lo primero que hacemos es escuchar los medios de desinformación. Y no es que la traiga contra ellos, pero es que, Dios mío, ¿qué es lo que nos dicen? Pero cuando tú escuchas a Dios hablar a través de la palabra, Él dice: al justo le va a ir bien y va a comer del fruto de sus manos. La palabra del Señor dice que Él guardará mi entrar y mi salir todos los días para siempre, no durante el año 2025 solamente, porque los que confíen en Jehová son como el monte de Sión, dice Salmo 125. Son como el monte de Sión. Los que confían en Jehová serán como el monte de Sión. ¿Cómo así? Que la bendición de Dios te envolverá, te arropará. Por eso escucha más a Dios, su palabra, valora sus consejos, valora su enseñanza, valora sus principios, practícalos. Pero hoy por hoy aparecen muchos doctos, conocedores, y se encargan de difundir información que a mí, honestamente, me gustaría poder tener una plática amena de persona a persona para ahondar sobre el trasfondo de lo que ellos dicen, respetando el contexto bíblico y saber en realidad si están bien o están mal. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado a qué fuente de información está escuchando, porque información es una palabra compuesta en algo que entra pero que forma. Por eso nosotros tenemos que estar escuchando la voz del Señor. Y decía la semana pasada, allá en Lucas 8:18, el Señor dice: mirad pues cómo oís y cómo el Señor quiere que oigamos. Deuteronomio 28:1 nos dice cómo. Dice que escuchemos atentamente. ¿Cómo yo debo de escuchar a Dios? Atentamente, o sea, con diligencia. El apóstol Pedro también nos da un consejo maravilloso sobre este principio de escuchar a Dios. Y dice: haced bien, dice, escuchar la palabra profética, o sea, a Dios. Porque dice, es tan poderosa que dice que te llevará de menos a más. Pronto, dice, alumbrará en ti la luz de Cristo. Por eso vale la pena escuchar a Dios, amado mío. Vale la pena escucharlo a Él. Mire, dice este versículo que Él traerá abundancia. Lo primero le decía es que la bendición de Dios va a reposar en tu casa, en tu familia.
Lo segundo es que Dios se va a acordar de ti cuando tú clames y te va a mostrar. Cuando Dios se acuerda de mí, no precisamente para venir y darme lo que yo estoy pidiendo. De pronto Dios se acuerda de mí para venir y enseñarme lo que he dejado de hacer bien, para recordarme las cosas que necesito retomar. Por eso el llamado del capítulo 1, verso 5 del libro de Ageo es: recapaciten. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor llama a la iglesia y le dice que recapacite y que mire de dónde ha caído, lo que estabas haciendo antes y que ahora no lo estás haciendo. Que recordemos esa etapa del primer amor, cuando todo lo creíamos, cuando todo nos llenaba de alegría, de deleite. Pero las ocupaciones y el ir y venir de la vida nos ha distraído tanto y al punto que creemos que ya no es necesario. Y empezamos a tener conclusiones personales. Acuérdese el principio: Dios tiene que ser primero y todo lo demás Dios lo dará como añadidura. ¿Alguien celebra a Dios esta mañana? Dios traerá abundancia, dice Proverbios capítulo 3 verso 10. Qué maravillosa promesa. Recuerde que las primicias es un acto de agradecimiento, también es un acto de fe. Creerle a Dios es maravilloso, amén. Dios le dijo a Josafat en medio de su aflicción: está quieto. Dios le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea que cuando yo le creo al Señor, no solo puedo descansar en Él, Él también dice que va a pelear por mí. Eso es lo que el Señor le dijo a Josafat. Mira, yo sé que tú estás atemorizado, yo sé que tú ya hiciste tus cálculos, tus propias evaluaciones, y no hay forma en que puedas enfrentar este ejército tan numeroso como el que tú tienes. Pero una cosa le dice el profeta a Josafat. El Señor dice: no te preocupes por la amenaza, pero sí puedes hacer algo: empezar a alabar a Dios, a bendecir a Dios. Y mientras Josafat y el pueblo empezaron a adorar a Dios en medio de la amenaza, Dios empezó a actuar en contra de los enemigos y los hizo y los confundió, que se eliminaron unos con otros. Porque cuando tú adoras a Dios, la adoración agrada a Dios y Dios traerá bendición a su pueblo. Y la bendición de Dios es que Él peleará por ti. La promesa del Señor es que Él va a pelear por ti. Por eso David me enseña que Dios da victorias completas, no a medias. Dicho en otra forma, mientras yo le creo al Señor y traigo mis primicias, el problema que hoy por hoy me amenaza, Dios se encargará de él. Mira lo que dice: voy a llenar tus graneros con, ¿qué dice? A media, con escasez, con problemas, con abundancia. ¿Y cuántos saben que todo lo que Dios hace es bueno? Entonces Dios dice: pruébame en esto y verás cómo yo te bendigo. Entonces es cuestión de retomar los principios. Por eso estoy dando principios que Dios establece, que traen bendición si los ponemos por práctica. Número 1, la bendición de Dios reposará sobre tu casa y sobre los tuyos. Número 2, Dios se acordará de ti aún en cualquier circunstancia difícil que te encuentres. Y número 3, Él promete prosperarte abundantemente. Y cuarto y final, vaya conmigo a Números 15:21. Números 15:21. El Señor a través de la palabra nos enseña y dice: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Números, primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestros hijos, por vuestras generaciones. Curiosamente, usted y yo escuchamos a personas objetar cuando de pronto escuchamos a alguien que nos dice: traiga una ofrenda de fe por sus hijos. Y dicen: eso no es bíblico. Y empiezan y hacen una ensalada de cosas con la finalidad de confundir. Pero esto no lo está diciendo el pastor Josué Alfaro. Lo tiene frente a usted en la escritura, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Ponme una vez más ese versículo, porque yo creo que usted le tome una imagen, una fotografía visual a este pasaje 21, versículo 21 del capítulo 15 de Números. El Señor dice, traerá eso, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Ahora, qué poderoso lo que este versículo nos enseña. Yo le dije al inicio de mi mensaje
que las primicias revelan nuestro corazón. Cuán agradecido está con Dios por las cosas que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, de la forma que Dios nos ha guardado, nos ha provisto, por su fidelidad, en otras palabras. Ahora nosotros estamos viendo que acá Dios no está hablando ya sobre mi pasado, Dios está hablando de mi futuro. Está hablando de mis generaciones. Cuando yo le traigo a Dios con gratitud, cuando yo le traigo a Dios por agradecimiento, cuando yo honro a Dios como Salomón nos enseña de esta forma, Dios dice que también va a bendecir el futuro de mis generaciones. No dice de mis hijos. Dios está viendo a mis hijos, a los hijos de mis hijos y hasta las futuras generaciones. Es lo que Dios está viendo. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirle? Que usted y yo, si vivimos para Dios y ponemos a Dios primero en todo lo que hagamos, a nuestros hijos les va a ir bien en la vida. Declare conmigo esta mañana: a mis hijos les va a ir bien. El favor de Dios les acompañará siempre. ¿Cuántos pueden creer eso? Declárelo sobre sus hijos, que a sus hijos les va a ir bien, que Dios va a estar con ellos, que Dios los va a guardar, que el ángel de Jehová acampará a su alrededor y que no tropezarán en piedra. El enemigo tratará de una forma u otra de atentar contra ellos, pero hay una cobertura. Me gusta muchísimo lo que Job capítulo 1 verso 10, si mal no recuerdo la escritura, cuando el Señor está hablando con Satanás, que éste se metió entre los hijos de Dios. Eso a mí me enseña que el diablo mismo viene a la iglesia. Dice que llegó solo con los hijos de Dios, con los hijos de Dios, y empezó a hablar con Dios. Si me pudieran ayudar, Job 1:10. Y dice la escritura que empezó a decirle: pero a ti así que no te va a servir, mira cuánto le has dado, cuánto le has provisto. Pero también reconoce esto del versículo 10: ganas no le podrán faltar de destruir tus hijos, ganas no le podrán faltar de destruir tu casa, ganas no le podrán faltar de atentar contra quien tú eres. Pero lo que pasa es esto, y esto él mismo lo reconoce y lo dice: no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo cuanto tiene, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero mire lo que Satanás mismo reconoce: que Dios mismo ha cercado una línea, un perímetro de seguridad alrededor de sus hijos, alrededor de su casa, alrededor de su trabajo, alrededor de su empresa. Oh, Dios vela por ti, Dios cuidará por ti, Dios cuidará por ti. Por eso, iglesia amada del Señor, pongamos a Dios primero. Y Dios dice: yo cuidaré por ti, cuidaré de tus hijos, cuidaré de tu empresa, cuidaré de tus bienes. Por eso creo que a mis hijos les va a ir bien, porque la palabra del Señor dice en el Salmo 37: joven fui, dice el salmista, y he envejecido, he visto de todo en esta vida, menos una cosa. Dice: a la descendencia de los justos que estén mendigando pan, porque a ellos les va a ir bien. Sino dice que su descendencia será de bendición. Y yo creo que tus hijos van a ser de bendición, tus hijos van a ser de bendición. Dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que esté mendigando pan, sino que sus hijos serán de bendición. Puede que hoy por hoy tus hijos no quieran nada con Dios, pero Dios cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Puede que hoy por hoy tus hijos estén haciendo lo malo, pero la profecía es que Él hará que el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres. Puede que hoy por hoy tus ojos estén viendo algo diferente, pero yo he abrazado una promesa, yo he creído la promesa, y la promesa es que a mis hijos les va a ir bien, la promesa es que a mis hijos les va a ir bien. Alguien tiene que hablar esta mañana, alguien tiene que celebrar a Dios esta mañana. A tus hijos le va a ir bien, a tu casa le va a ir bien, porque la bendición de Dios va a reposar en los tuyos.